Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Vamos a comenzar con nuestra exposición acerca de la cultura, los conceptos básicos. El primer concepto es el etnocentrismo. El etnocentrismo es el juzgar a otras personas de diferente etnia o de diferente cultura, considerándolas como parte de nuestra propia cultura, o sea que son parte de la cultura de uno, ¿no? Esto ocurre en el Perú y en todo el mundo y siempre nos lleva a la xenofobia y discriminación en contra principalmente de las minorías. El siguiente concepto que vamos a tratar es el concepto del relativismo cultural o relativismo. Este concepto nos indica que las creencias, los valores, las costumbres y también la cultura en general de una persona deben ser entendidas desde el punto de vista de su propia cultura, de sus propias tradiciones, de sus propias costumbres, y no a criterio de otras culturas. Es decir, que debemos emitir juicios relativos a la cultura de la persona. Universalidad. Los rasgos universales son aquellos que más o menos nos distinguen al Homo sapiens de otras especies. En todas las sociedades humanas, la cultura organiza la vida social y depende de las interacciones sociales para su expresión y continuación. Un ejemplo de ello tenemos la exogamia y el tabú del incesto. Generalidad. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres debido al préstamo o a través de la herencia de un ancestro común. Las generalidades culturales también pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural de dos o más culturas diferentes. Particularidad. Es un rasgo o característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o una sociedad. Muchos rasgos culturales se comparten como universales culturales y como resultado de una invención independiente. Al enfrentar problemas similares, la gente de diferentes lugares llega a soluciones semejantes. En este concepto tenemos los patrones y valores culturales. Los valores culturales son creencias, tradiciones y costumbres que pertenecen a una comunidad o grupo de personas. Esto incluye la lengua, la religión, la vestimenta y las ideas, y casi todos los aspectos que caracterizan a cada una de las culturas del mundo. Como ejemplo de valores culturales tenemos a la educación, la familia, la tradición, la paz, la memoria colectiva, el arte, la infancia, la justicia, el patriotismo y la libertad. Luego tenemos los patrones culturales, que son el conjunto de comportamientos que presentan las personas. Eso quiere decir que dependen de los valores culturales. Como ejemplos tenemos a la forma de hablar de diferentes personas, la obligación de tener hijos y crear descendencia, la obligación de casarse, las actitudes relacionadas al consumismo, las actitudes relacionadas al patriotismo y creer en la religión andina u otras. La diversidad cultural, en este caso, sería más bien como principal finalidad de poder reflejar la multiplicidad e interacción de las culturas de tal modo estos pueden coexistir y por ende formar parte de un patrimonio común. Las evidencias de la gran diversidad cultural se pueden presentar mediante artesanías, danzas, gastronomías y fiestas. En realidad hay muchas otras también. Aquí también podemos presenciar lo que es la participación ciudadana. De esta manera reforzamos el sentido de pertenencia que tenemos los ciudadanos con el Perú. Existen líneas de apoyo para la cultura como organismos e instituciones del Perú, como puede ser la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, el Ministerio de Cultura. Estos tienen como finalidad de darle el reconocimiento de otras culturas, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales en los ciudadanos. Multiculturalismo es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Es el principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a la diversidad. El Perú es multicultural gracias a la presencia de microclimas que han creado una diversidad de especies, tanto de flora y de fauna. Existen 11 regiones ecológicas y 84 de 117 zonas de vida. La adaptación del hombre peruano a diferentes condiciones ha creado la diversidad cultural actual. Existen culturas de mayor influencia como la costeña, la andina, los aymaras y también influencia por parte de culturas internacionales. Interculturalismo es la línea de pensamiento o doctrina que promueve el intercambio de valores culturales entre dos o más culturas, promueve el respeto mutuo a las diferencias culturales y sus elementos asociados. El interculturalismo debe ir más allá de la tolerancia. En el Perú existen políticas, ejemplo, la política de educación bilingüe intercultural. A pesar de esas políticas, el Perú es una sociedad profundamente etnocéntrica. Esto hace que
que los que pertenecen a culturas consideradas inferiores pierdan su identidad, ya que se mimetizan con los valores de las culturas dominantes. En el Perú existe un sistema económico excluyente. La pluriculturalidad se denomina pluriculturalidad a la coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas en el seno de la sociedad. Intenta referir a un proceso en donde existen individuos que sostienen diversos marcos culturales y que puedan resolver las diferencias entre estos en marcos existentes de un modo armónico. En el Perú es un país pluricultural, ya que en él existen diversas culturas que se distinguen unas de otras. Por ejemplo, la cultura aymara, las quechuas, ashinincas, mashillencas y etc., ¿no? De eso de acuerdo a sus regiones y sus significaciones. Las culturas tienen diferentes creencias, costumbres y por lo tanto una gran diversidad existe en la Perú. Retos en nuestra sociedad para cada punto: la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad. El primer punto, promover el diálogo y el acercamiento entre culturas que son parte de nuestra identidad peruana. La forma en que nos vestimos o nuestra religión. La multiculturalidad, reconocer el derecho a ser diferente por nuestras lenguas, quechua, aymara, esto dependiendo de nuestra educación. La interculturalidad, reconocer la diferencia buscando igualdad de nuestra lengua materna como peruanos. Patrimonio cultural. El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Este se divide en 3 categorías según la UNESCO: el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el patrimonio en situaciones de conflicto armado. Dentro del patrimonio cultural tenemos 2 subdivisiones: el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Dentro del material tenemos aquellos bienes muebles e inmuebles hechos por las sociedades de nuestro pasado, como son los patrimonios arquitectónicos, arqueológicos, artísticos e históricos y el patrimonio industrial. El patrimonio cultural inmaterial se constituye del patrimonio intelectual y el sentido que hace única a una comunidad, como son los saberes, tradiciones y creencias, las celebraciones y conocimientos y los lugares simbólicos. El patrimonio natural se conforma por el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores. Incluye también monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, hábitat de especies animales y vegetales endémicas o en peligro de extinción, así como lugares delimitados por su valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. A continuación vamos a hablar de lo que es el patrimonio cultural en Arequipa. Primeramente tenemos lo que es la Plaza de Armas de Arequipa, que se encuentra ubicada en el centro histórico de Arequipa. También se lo conoce como Plaza Mayor, y este fue un lugar en el cual se dio la fundación de la ciudad. También vamos a hablar de lo que es el Monasterio de Santa Catalina, lo cual se le conoce por ser un hermoso espacio arquitectónico, el cual fue hecho con sillar blanco y rosado. También hablaremos de lo que es el Valle del Colca, que está ubicado en la provincia arequipeña de Caylloma. Y bueno, el Valle del Colca es uno de estos puntos turísticos más conocidos y visitados del Perú. A continuación vamos a hablar de lo que es la gastronomía arequipeña. Tener en cuenta de que, bueno, la cultura no solo es estos lugares turísticos. Bueno, Arequipa posee una gran diversidad gastronómica y únicos platillos locales, como lo podemos ver aquí, que es el rocoto relleno, el chupe de camarones y la ocopa arequipeña. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es relacionando esto con la ingeniería civil. Bueno, sabemos que el ingeniero civil utiliza conocimientos e ideas que fueron desarrolladas en el pasado, es decir, utiliza esta cultura antigua y la aplica al momento de diseñar, organizar y dirigir una obra civil. Y no solo eso, nosotros también creamos cultura que afecta no solo el ambiente natural, sino también nuestra comunidad. Actualidad política en el Perú. Estamos en el año bicentenario del Perú, 200 años de independencia. La actualidad política del Perú es muy preocupante y llena de incertidumbre. Hoy en Perú nos encontramos una crisis política, una acusación de un supuesto fraude electoral y la demora de proclamación de resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que añadir esto que Perú tuvo 4 presidentes en los últimos 5 años. Y tenemos 14 investigaciones que implican a políticos, magistrados y empresarios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, reportó
el conteo al 100% de las arcas, en el cual el candidato de Perú Libre se adelanta a la Fuerza Popular. Aunque la entidad terminó de contabilizar las actas electorales al 100%, el Jurado Nacional de Elecciones deberá proclamar al ganador de los comicios presidenciales luego de resolver las unidades presentadas. Gracias.